Buenas noches, estimados estudiantes de Sexto Perito Contador. El motivo de este video tutorial es para presentarles la guía de autoaprendizaje número 2 del curso de Estadística Descriptiva. En este video tutorial desarrollaremos el punto número 2 titulado La unidad de análisis. Recordemos que tenemos para entregar esta guía de autoaprendizaje como fecha límite, según la publicación en Facebook, hasta el 14 de abril. Por favor, cualquier duda o comentario quedo a sus respetables órdenes. Bien, dentro de estadística vamos a tomarnos el tiempo para determinar que debemos de seleccionar la unidad de análisis, es decir, las variables que vamos a estudiar. Vamos a tener siempre en una investigación diferentes tipos de variables, algunas dependientes, otras van a ser independientes del fenómeno que estemos considerando. Cuando hablamos entonces de categoría de variables, vamos a distinguir dos elementos primordialmente. Primero que nada, la variable en sí, que es lo que vamos a trabajar, las características de la variable, y las categorías o valores que puede tomar esta variable a la hora que nosotros como investigadores se lo asignemos. Existen dos tipos generales de variables. Unas llamadas cualitativas, estamos hablando de cualidades, características que no son reflejadas como números, y las cuantitativas, son todas aquellas variables que podamos operar aritméticamente hablando para poder generar un nuevo valor, un nuevo número. Las variables cualitativas son las que describen características, ¿sí?, que no se pueden asignar con un número. Sin embargo, algunas variables cualitativas parecieran o en algún momento pueden ser mal interpretadas como variables cuantitativas. Lo que nos tenemos que fijar primeramente en este caso es si con este dato, que parece ser un número, a la hora de sumar, restarlo, multiplicarlo o dividirlo o hacer cualquier operación aritmética con este número, podemos obtener un valor numérico que nos represente algo. Por ejemplo, mi número de DPI es un número. Sin embargo, no puede ser considerado como una variable cuantitativa, más bien es una variable cualitativa. Es mi número de identificación. En este caso, mi QI. Con él no puedo sumar, restar o multiplicar. No obtengo ningún dato o no tiene ningún sentido hacer una operación aritmética con este número. Otro dato que podría llegar a confundirnos es nuestro número de teléfono o nuestro número de identificación tributaria. Bueno, por ejemplo, de esas variables de tipo cualitativo tenemos el sexo, hombre, mujer, la escolaridad, podemos decir sin escolaridad, o bien primaria completa, secundaria completa, universidad, etcétera, dependiendo del rango que nosotros querramos obtener información. Por otro lado, tenemos las variables cuantitativas. En este caso son variables que se pueden contar, números. Estos pueden llegar a clasificarse también en subgrupos. Tenemos que, primeramente, las variables cualitativas. Vamos a tener dos grupos importantes. Primeramente, las variables nominales. Les llamamos a estas, por ejemplo, cuando no tienen relación unas con otras o no tienen ningún orden. Por ejemplo, si yo digo el departamento donde yo nací, puede ser Guatemala, puede ser Jutiapa, puede ser Sololá, puede ser el Petén. No importa el orden, no importa la caracterización que podamos darle a esa variable. No tiene ningún sentido ordenarlos. O bien las variables ordinales, que en este caso se puede establecer un orden más que otra o menos que otra. Por ejemplo, el orden de llegada a una meta, el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, el tamaño de los árboles, grande, pequeño, mediano.
la calificación que obtengamos en el curso de matemática, ¿verdad? Sobresaliente, muy bueno, regular, debe mejorar. La calidad de un producto, bueno, regular, malo. En este caso podemos darle un orden al tipo de variable. Luego tenemos que las variables cuantitativas, ¿sí? O sea, los números, como los podemos clasificar, podríamos tenerlos en algún momento, esos números que pueden ir cambiando en forma discreta. Supongamos la cantidad de hermanos en mi familia. 0, 1, 2. En este caso son números enteros. Su cambio es en forma discreta. Lo que no ocurre, por ejemplo, con la altura de las personas. Una persona puede tener 167 centímetros de altura, otro puede tener 168, 168.5, 168.57. Quiere decir que es un valor continuo en la escala numérica. Podemos entonces distinguir que vamos a tener variables cuantitativas de tipo discreto y variables cuantitativas de tipo continuo. En la parte del ejercicio, en el cual debemos clasificarlo en 3 diferentes partes, en la primera parte se nos van a presentar diferentes tipos de casos. Por ejemplo, en el Centro de Enfermedades Respiratorias se evaluó 200 niños menores de 3 años que han padecido ataques de asma en los últimos 6 meses. ¿Cuál sería la posible unidad de análisis? ¿Qué quiere decir con unidad de análisis? ¿Cuál va a ser la variable que nosotros vamos a estudiar? En este caso, ¿cuál creen ustedes? Deben de señalar cuál es la variable de análisis que vamos a nosotros a tomar en cuenta. Acá también tenemos 3 ejemplos en el cual lo único que ustedes tienen que hacer es indicarme, por favor, cuál es la unidad de análisis que vamos a tener como investigadores. Luego, en la siguiente parte de la investigación dice, en los siguientes casos, identifique las posibles unidades de análisis y su variable. ¿Qué quiere decir? En la aldea Chan Chan, 5% de los niños menores de 10 años no saben leer ni escribir. ¿Cuál sería la unidad de análisis? ¿Y cuál sería la variable? Son 2 conceptos bastante diferentes que tenemos que identificar. Recordemos que la variable de análisis es las posibles resultados, la unidad de análisis son los posibles resultados que nos pueda dar el estudio. Y la variable en cuestión es el resultado específico que vamos a tomar en cuenta como investigadores. No se preocupen si esto causa un tanto de confusión. Conforme vayamos practicando, vamos a ir perfeccionando este concepto. Y luego, bueno, nos preguntan, o va a haber una tercera parte en la cual nos indican que tenemos diferentes tipos de variables, diferentes tipos de estudios. Y únicamente tenemos que clasificarlos. Acordémonos primeramente, las variables pueden ser de tipo cualitativo o bien de tipo cuantitativo. Si son cualitativas, tenemos 2 categorías en las cuales por el momento vamos a clasificarlas. O son nominales o son ordinales. En cambio, si la variable fuera cuantitativa, nosotros vamos a indicar si son discretas, o bien continuas. Este es el objetivo de este ejercicio, llenar la tabla indicando primeramente si son cualitativas o bien si son cuantitativas y posteriormente indicarnos el tipo de la variable. Tenemos una serie entonces de diferentes variables, 10 en total, en la cual nosotros debemos de marcar, como les repito, primeramente si son cualitativas o bien cuantitativas y luego clasificarlas de acuerdo con la tipología que teníamos en cada una de las variables. Bien, espero que este video sea de su utilidad. Pueden verlo las veces que sean necesarias. Cualquier duda o comentario quedo a sus órdenes a través de la red social de Facebook.
Es un gusto saludarles y nos vemos hasta la próxima.